el amor que salva al mundo. A veces, si no es que siempre, nosotros los hijos, creo que aquí todos somos hijos, ¿verdad? Somos hijos de alguien. O sea, todos tenemos papás, al menos que no hayas conocido a tus papás, pero estuviste bajo la tutela de alguien. Entonces, nosotros como hijos a veces no alcanzamos a valorar el sacrificio que hacen nuestros padres. Yo recuerdo mucho a mi mamá, que desde que yo estaba en la primaria, del kinder no tengo muchos recuerdos, pero de la primaria, mi mamá siempre se levantaba, o sea, cuando nos despertaba a nosotros, ella ya se había levantado desde antes y ya tenía el desayuno hecho, ya tenía el almuerzo hecho y nos echaba lonche a los tres, éramos tres. En ese entonces todavía no estaba Nancy, éramos felices. Cuando llegó Nancy fuimos más felices, ¿verdad? Bueno, entonces nos echaba lonche, nunca nos faltó lonche. Y eso fue durante la primaria, durante la secundaria, durante la prepa, incluso después en el trabajo. Bueno, hubo un tiempo que yo ya no estuve en casa de mis papás y luego regresé. Me extrañaban tanto que me pidieron que regresara a vivir con ellos. Y aún cuando yo trabajaba, yo me levantaba temprano, como a las 5:30, más o menos, 6 de la mañana. Y cuando yo me levantaba, mi mamá ya tenía el almuerzo hecho y me echaba lonche. Y la verdad, bueno, yo siempre le agradecí, le decía, gracias, ma, ya no te levantes, no es necesario que te levantes, como quieras, yo levantando, gracias a Dios, ¿verdad? Pero uno le agradece, pero no alcanzamos a entender o a comprender el sacrificio que hay detrás de. A veces nosotros como padres, o sea, ya lo pusimos como hijos, a veces nosotros como padres, ahora va para ustedes los hijos, nosotros como padres a veces ustedes no se dan cuenta de que pues me compro esto, no, mejor no, porque mejor se lo voy a comprar a mis hijos. O tal vez el quedarse turnos extras en el trabajo. Muchas de las veces no alcanzamos a comprender el esfuerzo que realmente están haciendo nuestros padres. Mira, en mi casa, en nuestra casa, que es su casa, así dicen, ¿verdad? ¿Por qué dicen así? Bueno, en nuestra casa, que es su casa, son bienvenidos cuando gusten. Es más, de una vez, ahorita saliendo, nos vamos todos a la casa. Ya tenemos sillas y mesas, ¿verdad, Oscar? Entonces, bueno, en mi casa tenemos puertas, lo normal. Tenemos la principal y la del patio. Tenemos puertas mosquiteras. No es anuncio, pero en este mes tenemos promoción. No se crean. Entonces, esas puertas, los chavos, los adolescentes que viven con nosotros, seguido las azotan. No sé ustedes, los adultos, si están acostumbrados a azotar puertas, pero al menos nosotros no. Y les queremos inculcar a los niños que no las azoten, ¿verdad? Pero pues a veces estamos allá arriba en el baño, donde se nomás escucha el puertazo, ¡paz! Y decimos, Gael, Ailín, yo no fui. Bueno, y me acuerdo una vez que hasta de tanto y tanto que les decíamos que no azotaran, pusimos a alguien, no voy a decir a quién porque no lo quiero evidenciar, lo pusimos a abrir y cerrar la puerta 100 veces, órale, para que aprendas. Despacito, no, así no. Ailín. Bueno, a lo que voy, y luego ya después ahí salía la frase de nosotros los adultos, de que es que ustedes no saben lo que cuestan las cosas. Y es verdad, a veces los que saben lo que cuestan las cosas es la persona quien lo compra o quien lo adquiere, ¿verdad? Y no es que le demos un valor sentimental, sino es simplemente el valor económico que costó. Y a veces llegan otras personas, en este caso los adolescentes que viven con nosotros, nuestros hijos, y las azotan. ¿Por qué? Porque no valoran las cosas, no saben lo que cuestan las cosas. Ahora nosotros, los que estamos aquí, ¿qué es eso en común que tenemos todos nosotros que no valoramos como deberíamos? Ponte a pensar. Era otra vez, suena como adivinanza, ¿verdad? Pero ¿qué es eso que tenemos todos los que estamos aquí o la gran mayoría que estamos aquí y que no valoramos? ¿La qué? La salvación. ¿Por qué? ¿Por qué no la valoramos? Porque no nos costó. Porque si la valoráramos, estuviéramos evangelizando siempre. Si la valoráramos, a cualquier persona que nos topáramos en la calle, en el camión, en el semáforo,
a nuestra familia, siempre estuviéramos hablando de Cristo. Así es como nos evidenciamos que realmente valoramos la salvación. Pero no, todo lo contrario, nos evidenciamos que no valoramos la salvación. Si la valoráramos, les estaríamos hablando y compartiendo del amor que salva al mundo. Ese amor lo podemos encontrar en Juan 3:16. Y ese pasaje creo yo que la mayoría no lo sabemos, o es el primer pasaje que nos aprendemos, a lo mejor no porque lo esté estudiando, pero a veces es el que más recalca, ¿verdad? Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos invita a vivir ese amor que salva al mundo. Y si queremos vivir ese amor que salva al mundo, debemos entender que por amor somos escogidos. Juan 15:16. Por amor somos escogidos. Dice ahí, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dice, ustedes no me eligieron a mí. Primero debemos entender que Dios nos eligió a nosotros y nos ha escogido desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Ahorita le preguntaba a dos personas, ¿cuándo fue la fundación del mundo? ¿Ustedes saben cuándo fue la fundación del mundo? La fundación, no la inauguración. La inauguración me imagino que fue cuando, o sea, no viene en la Biblia la inauguración del mundo, pero me imagino yo que fue cuando Dios le dijo a Adán y Eva de que, pues, sobres, vayan y multiplíquense, ¿verdad? Me imagino que ahí fue la inauguración del mundo, ya está la creación completa y hizo un mandato. Pero la fundación del mundo, ¿cuándo fue? Dice Génesis 1:1. ¿Cómo empieza? Sí se lo saben de memoria, ¿no? Hasta ahí, al principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, antes de la fundación del mundo, a lo mejor fue poquito antes, o a lo mejor fue mucho antes, pero pues recordemos que antes no había tiempo. No podemos decir fue hace 2, 3 años, fue hace 5 años, simplemente fue antes de la fundación del mundo. Y lo vemos ahí en Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Fíjense, dice, bueno, vamos a leer también el 5. En amor, habiéndose predestinado para ser adoptado hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice que desde antes de la fundación del mundo ya fuimos escogidos. Mira, cuando vas a entrar a la prepa, los chavos que están en la secu y van a entrar a la prepa, o los que ya están en la prepa, aunque digan que no, bueno, primero tú escoges la prepa. De entre todas, escoges que la prepa tal, esta no, porque hay puro malandro, algunos dicen, ¿verdad? Bueno, pero tú escoges la que tú quieras o la que tus papás te pongan, pero sin embargo, la escogen, ¿verdad? Después tú presentas un examen de admisión. En el examen de admisión se supone que según tu resultado es donde deciden si pasas o no pasas. Digo se supone porque a veces no creemos, a veces decimos, no, fue dedazo, no, fueron palancas, no, que no sé qué, bueno. Pero supongamos que es por el examen de admisión, lo pasas o no lo pasas, después la preparatoria te elige a ti. También nosotros los adultos en los trabajos, primero contactas a la empresa, mandas tu currículum o tu solicitud, no sé si todavía se usa la solicitud, y eliges la empresa después de una o varias entrevistas y después de algunos exámenes médicos, ellos ya te eligen, o deciden si te eligen o te despachan. A veces la aplican, ¿no? De que nosotros te marcamos y ahí estás esperando la llamada y nunca llega. Bueno, con Dios a veces pensamos que es igual, que nosotros lo escogimos, pero dice ahí en la Biblia que no, que Él nos escogió primero a nosotros. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Nosotros no lo escogimos, porque a veces decimos, no, es que yo elegí caminar con Dios, no, es que yo elegí el ser cristiano, no, es que yo elegí ser hijo de Dios. Pues que la verdad nosotros no elegimos, Dios nos eligió. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Nada. Dice, por amor hemos sido escogidos y por gracia somos salvos. Efesios 2:8 y 9.
Este pasaje lo usamos mucho para, bueno, al menos yo, para evangelizar. Nos lo enseñó Eder, estaba Jade, estaba Leti, no creo quién más estaba en primeros pasos. Y lo usamos para evangelizar, ¿verdad, Jade? ¿Sí te acuerdas? Dice Efesios 2:8-9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nosotros ya somos salvos y es por medio de la fe que tenemos, es por medio de la fe que tenemos la salvación. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice Romanos 10:17, es decir, nosotros ¿qué hemos hecho para merecer la salvación? ¿En qué nos hemos esforzado para tener esa salvación? La verdad, no nos hemos esforzado en nada para obtener ese amor que salva al mundo. ¿Qué fue lo único que hemos hecho? Lo único que hemos hecho es aceptar el sacrificio que Dios y Jesucristo hicieron por nosotros. Como veíamos en el primer pasaje de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo único que hemos hecho nosotros es creer y aceptar a Cristo en nuestros corazones. Ahora a lo mejor, bueno, creo yo que la mayoría de aquí somos salvos. ¿Qué es ser salvo? Significa que cuando el día que nos vayamos de este mundo, de esta vida, o que nos muéramos, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué hay después? A veces no alcanzamos a comprender, o algunos ya hemos comprendido. Bueno, aquí yo te pregunto a ti, ¿tú ya estás realmente seguro de tener la salvación? ¿Sabes a dónde vas a ir el día que mueras? Los que ya saben, qué padre, me da mucho gusto e incluso me da cierta tranquilidad. Los que no saben, hoy es un buen día, hoy es el momento para que tú puedas obtener esa salvación que Jesucristo nos vino a ofrecer a través de su sacrificio. ¿Cómo se hace esta transacción, por así decirlo? Tienes que aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. No vas a comprar nada, no hay que rifar nada, tú no puedes comprar la salvación es por gracia, la gracia es un regalo y ese regalo nos lo está ofreciendo Dios. Entonces, ahorita o al último, si no estás seguro de tu salvación, acércate con la persona que te invitó y pregúntale qué es eso de la salvación. Pregúntale si tú puedes ser salvo o no puedes ser salvo. Y ya él te puede acercar más a la salvación. Obviamente sí puedes ser salvo. Yo te lo comento como para crear cierta duda ahí contigo, pero tú puedes ser salvo. Lo único que tienes que hacer es creer y aceptar a Cristo en tu corazón. Pero acércate con la persona que te invitó. Bueno, retomando el hilo, como se dice. Entonces, como a nosotros no nos ha costado nada la salvación, es por eso que muchos no la valoramos. Y digo no la valoramos porque tal vez un día amanecemos con ganas de evangelizar, pero el otro día no. O a veces estamos esperando que se nos acomoden las cosas, que llegue la persona necesitada, preguntándote por Dios porque saben que tú eres cristiano y es cuando le empezamos a compartir. Pero pues eso no es valorar la salvación. ¿Recuerdan el ejemplo que le puse al principio de los hijos? Que no valoraban el sacrificio, el esfuerzo, la entrega que los padres hacen. A veces nosotros los hijos no valoramos. E incluso lo podemos ver mucho en los taxistas, ¿sí se han dado cuenta? Miren, el taxista que es dueño del carro, a él le costó. A él le costó trabajo, le costó entrega, el poderse hacer de su carrito, o de su carrazo, no sé qué carro tengan. Y él lo trata bien. Por lo regular, cuando nos subimos a un taxi nos damos cuenta de si es dueño o si es rentero. Porque la mayoría de los renteros, no digo que todos, pero la mayoría de los renteros pasan los baches bien recio, pasan los bordos, no frenan, lo traen todos sucios, todos descuidados. ¿Por qué? Porque no valoran lo que costó ese carro. Y el mundo tiene necesidad de que tú valores la salvación. El mundo tiene necesidad del amor que salva, tiene necesidad del evangelio, tiene necesidad de que Cristo sea su Señor y Salvador. Y nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de compartir ese amor que salva al mundo.
debemos compartir el Evangelio, debemos compartir las buenas nuevas, pero lo debemos hacer por amor. Por amor hacemos lo que le agrada. ¿Lo que le agrada a quién? Lo que le agrada a Dios. Así como Cristo hizo lo que le agradaba a Dios. En Efesios 5:2, vamos allá a nuestras Biblias. Como quiera ahí está, pero si lo pueden buscar en sus Biblias, pues mucho mejor. Cuando se saca enfrente, se escucha bien padre cuando están hojeando las Biblias, que dice, si están buscando, si traen Biblia. Efesios 5:2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice, andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. Dice que se entregó Él mismo. Mira, tenemos ahí la otra versión también en NTV. Dice, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Debemos de vivir en amor, así como Cristo, debemos vivir en amor. Este pasaje nos exhorta a vivir en amor. Y tal vez a veces no lo entendamos, y para eso tenemos el mejor ejemplo, que es Jesucristo. En este pasaje dice que se entregó por nosotros y lo hizo por amor. Fue voluntario, nadie lo forzó, nadie lo obligó y se entregó a sí mismo. Muchos, cuando vemos las películas, podemos ver que los fariseos que lo entregaron, o cuando leemos la Biblia, vemos cómo los romanos lo estaban crucificando. Pero si han notado algo, que Jesucristo no hizo nada. Lo acusaban de que tú eres el rey de los judíos. Y Jesucristo ni siquiera decía sí, ni no. Él siempre dijo, tú lo has dicho, tú lo has dicho. O sea, Él se entregó por amor. Fue voluntario. Ese acto de amor sacrificial fue una ofrenda agradable a Dios. El amor verdadero puesto en práctica se traduce en entrega o sacrificio. Y esto obviamente agrada a Dios. Es como una ofrenda para Él. Es el amor que nos invita a vivir. El amor verdadero implica sacrificio. Si no hay sacrificio, no hay amor. A lo mucho puede ser querencia, puede ser un afecto, a lo mejor puede ser alguna estima, algún aprecio. Y la vez pasada Juliano nos ponía el ejemplo de una canción. ¿Sí lo recuerdan? Que decía que todos saben querer, pero pocos saben amar. Y, bueno, a lo mejor no es así tal cual como dice la canción, pero Julián por ahí iba tratando de explicar lo que yo les trato de explicar, que el amor es sacrificial. ¿Sí? Si no lleva sacrificio, entonces no es amor. El vivir en amor no es que estés enamorado románticamente toda tu vida. O sea, dice ahí que vivamos en amor, pero no es amor romántico al cual le tenemos a nuestra pareja. O los que no tienen pareja, alguna chica que les gusta o algún chico que les gusta, ¿verdad? Sino que trates a los demás con amor, pero con un amor práctico, se practica. Papás, ¿cómo tratan a sus hijos? Con amor, ¿no? Hijos, ¿sí los tratan con amor o no? La verdad. A veces nosotros como hijos creemos que no. Creemos, de hecho hay una reflexión que la mamá más mala y que no sé qué, que porque siempre le decían cosas, siempre le prohibían todo. Bueno, pero nosotros como padres, todo lo que les damos, todo lo que les decimos, todo lo que les prohibimos, todo es por amor. Y es ese amor del cual se está hablando. A los padres no les importa trabajar turnos extra, no les importa a veces que, bueno, a nosotros nos ha pasado aquí en la iglesia que en las comidas de que, no hombre, ¿cuántos somos? Somos 5. Híjole, pues a tanto la comida, no, pues mejor compramos 3 y nos repartimos. ¿Y tú, Dani? ¿Y tú, papi? Nadie me dice papi, pero bueno. Dice, ¿y tú, papi? Supongamos. ¿Y tú, papi? ¿Y qué es lo que decimos los padres?
No, no, yo como quiera, ¿verdad? Yo como quiera. Primero las criaturas. A lo mejor puede sonar como que en broma, pero es real, ¿verdad? Así como deberíamos tratarnos entre nosotros, también, o sea, ya vimos cómo tratamos a los hijos con amor. Bueno, así nos deberíamos de tratar entre nosotros. Todos nosotros que estamos aquí somos hermanos en Cristo, todos. Así nos deberíamos de tratar con amor. Nos deberíamos de estar al pendiente de la otra persona, qué ocupas, qué necesitas. Muchas de las veces ocupamos algo o ocupan algo y nos quedamos callados o se quedan callados, porque por temor, por pena, por vergüenza, y no decimos nada. Pero ahí es donde nosotros como hermanos deberíamos estar al pendiente de nuestros hermanos, ¿sí? Siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Recuerdan la semana pasada el tema que vimos? Ahorita lo vimos al principio. ¿Sí recuerdan cómo se llamaba? El amor se demuestra. Bueno, y ¿recuerdan el pasaje que nos explicaba Eder? ¿Cuál? ¿Y cómo es el subtema? Déjenme tomar un poquito de agua. Es un ejemplo de amor y veíamos el buen samaritano. ¿Sí? ¿Sí lo recuerdan? El buen samaritano era un intérprete de la ley que reconocía que hay que amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Pero después esta persona de la ley le preguntaba a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Qué era lo que estaba haciendo? Pues quería como que desafanarse de lo que Jesús le estaba diciendo, que también, bueno, estás amando a Dios de esta manera, bueno, y a tu prójimo también ámalo. Y él preguntaba, ¿y quién es mi prójimo? Es la parábola del buen samaritano, Lucas 10, 25 y 37. Nuestro prójimo es toda persona humana, sin importar raza, sin importar nación, ni ideas, ni religiones. Ese es nuestro prójimo. De hecho, incluso también los Terians, esos, también son nuestros prójimos. Sí los conocen, ¿verdad? Los Terians. Es un tema que anda ahí muy sonado en las redes sociales. Bueno, esos también, todos son nuestros prójimos. Y nosotros debemos amarlos, dice la Biblia. Pero no porque los amemos, quiere decir que aceptamos lo que ellos hacen. Y volvemos al ejemplo de padres con nuestros hijos. A veces nuestros hijos hacen cosas que nosotros no aceptamos, que incluso le hemos inculcado que no lo hagan, que está mal, que es pecado, y a veces lo siguen haciendo. Y no por eso los dejamos de amar. Nosotros los seguimos amando. Pero el amor o el ejemplo más grande de amor es el que Jesucristo vino a dar. Dice que Cristo nos amó y se entregó. Cuando dice se entregó, se está refiriendo que dio su vida por nosotros. Jesucristo dio su vida por ti, por todos nosotros, y dio la vida por mí. Pero no nada más por nosotros, también dio la vida por todo el mundo. Dice que Dios mandó a su Hijo unigénito por amor al mundo, para que todo el que cree no se pierda. O sea, no nada más nosotros somos exclusivos, sino también, como lo veíamos ahorita, nuestros prójimos. En la NTV dice, vivan una vida, en el versículo que vimos ahorita, Efesios 5:2, dice, una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Siguiendo el ejemplo de Cristo, nos amó y se entregó. Se ofreció como un sacrificio. Entregó su vida en la cruz por amor, como lo decíamos ahorita, por ti y por mí, para que nosotros tuviéramos salvación, para que pudiéramos gozar de esa vida eterna.
Ahora, obviamente, nosotros no podemos ofrecernos como sacrificio como Jesucristo lo hizo. No podemos ser clavados en una cruz para el perdón de los pecados. E incluso, ¿recuerdan en el Antiguo Testamento que cómo hacían los sacrificios? Hacían el altar, les prendían fuego. Bueno, eso ya pasó, eso ya quedó en el Antiguo Testamento. Cuando dice que nos ofrezcamos como sacrificio vivo, no se refiere a eso. No es lo que nos está pidiendo. Vamos a Romanos 12:1. Romanos 12:1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, ofrecernos vivos, nosotros vivos. No vamos a ir a que nos crucifiquen, como lo decíamos ahorita. Nosotros podemos ofrecernos como sacrificio vivo de varias maneras. En Efesios sigue hablando, en ese versículo que vimos ahorita, Efesios 5:2, sigue hablando que evitemos la fornicación, la inmundicia, la avaricia, palabras deshonestas, pero también podemos entregarnos en amor guardando los mandamientos por amor a Cristo. Se resume en obedecer a Dios, es decir, vivir como a Dios le agrada, ser un olor fragante a Dios, así como Cristo. Por eso debemos predicar por amor. ¿Por amor a quién? Vamos a Juan capítulo 14. Debemos predicar por amor. Y recuerdan cuando Pablo les decía, algunos predican por contienda, otros por vanagloria. Bueno, pero al último les decía, pero no prediquen así, o sea, como quiera él decía, como quiera se va a predicar la palabra, pero nosotros predicamos por amor. Juan 14, versículo 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora yo te pregunto, ¿realmente le amas? ¿Realmente amas a Dios? Pues si así es, guarda sus mandamientos. Versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Mira, primero Dios nos amó, nos eligió y somos salvos. Si me amas, vuelve a decir, mi Padre te va a amar. O sea, es un círculo, es un amor recíproco con Dios y luego con los demás, con nuestros prójimos, con nuestros hermanos. Y versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, ¿por amor a quién debemos predicar? Por amor a Dios. Primero, por amor a Dios. Es una forma de corresponderle. Es una forma de pagarle la salvación. Nunca podríamos pagarle la salvación, jamás. Ni aunque nosotros quisiéramos morir en la cruz o quisiéramos, como Dios hizo, mandar a su Hijo, aunque nosotros sacrificáramos a nuestros hijos o a cualquier otra persona, nosotros mismos, jamás vamos a poder pagarle la salvación a Dios y a Jesucristo. Pero podemos corresponderle y por eso podemos ofrecer el amor que salva al mundo. Uno de los mandamientos que el Señor Jesucristo nos deja a todos los que ya somos sus hijos, los que ya somos sus hijos somos los que ya recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Uno de los mandamientos está en Marcos 16:15. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En este pasaje Jesucristo ya resucitado le apareció a los 11 apóstoles, a sus discípulos. Recordemos que Judas ya no estaba entre ellos y les está diciendo, les está dando una encomienda, les está dando un mandato. No les está haciendo una invitación. No los invito a que vayan y prediquen a toda criatura. No.
Les está diciendo, vayan y prediquen. Es un mandato, es una ordenanza. Pero cuando hay que empezar a predicar. ¿Cuándo es cuando podemos empezar a predicar el Evangelio? ¿Cuándo es cuando hay que presentar el amor que salva? O como lo conocemos, el plan de salvación. ¿Cuándo es lo que lo tenemos que planteárselo a nuestros prójimos? Cuando vas y te contratan en una empresa, volviendo al ejemplo de la empresa, vas y desde el momento que firmas contrato, tú ya eres parte de la empresa, desde ese momento. Y desde ese momento, tú ya te tienes que ir alineando a los reglamentos de esa empresa. ¿Y cuándo vas a empezar a trabajar? El primer día, para empezar tienes que llegar temprano, tienes que llegar puntual, ¿verdad? Y desde el primer día que ya sabes lo que tienes que hacer, desde ese momento, pues lo tienes que hacer. Con Dios es igual. Desde el momento que aceptas a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, así como tú lo aceptaste, tú ya tienes que empezar a platicarle a los demás de Dios. Padres, no sé si ustedes manden a sus hijos a la tienda. ¿Todavía los mandan a la tienda? Nosotros sí, a los nuestros. Bueno, hijos, cuando los mandan a la tienda, ya sea por tortillas, leche o lo que compren en la tienda, ¿cuánto se tardan en obedecer e ir a la tienda? Más o menos, un estimado. ¿1 hora? La torre. ¿A que pasen comerciales? ¿Cuánto se tardan? No vas, dices, no, yo no voy. Bueno, ahora nosotros los padres, cuando los mandamos ya sea a la tienda o los mandamos a dormir, por ejemplo, ¿cuánto tiempo estimado estamos esperando para que nos obedezcan? No, o sea, lo que nosotros queremos, no lo que esperamos, no, lo que nosotros queremos. De volada, nosotros quisiéramos que todavía ni acabo de decir la orden y que ya se estén parando y haciendo las cosas. Así somos nosotros los padres. Pero nosotros los padres también fuimos hijos, ¿verdad? Yo me acuerdo que en mi casa también de que no, pues ahorita que pasen comerciales. Ahí estamos en el 5, en la trilogía, decía Quique. Bueno, así nosotros, ¿cuándo vamos a empezar a obedecer a Dios? ¿O cuándo es el momento de empezar a obedecer a Dios lo que nos manda, de ir y a predicar a toda criatura? ¿Cuándo? Debemos amar a tiempo. Hay una canción, a lo mejor los chavos no la conocen, pero dice, sabe virtud de conocer el tiempo. A tiempo amar, y yo ahí le acoplé, y predicar a tiempo. Deberíamos amar a tiempo para poder predicar a tiempo. Para nosotros, a todos nosotros nos han predicado a tiempo. ¿Por qué? Porque ya tenemos a Cristo en nuestro corazón y estamos vivos. Pero ¿cuántas personas hay allá afuera que no les han predicado a tiempo y ya no están con nosotros? Dice Hechos 5:20. Aquí es Juan y Pedro, están en la cárcel. Hechos 5 desde el 19. Hechos 5:19 dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, les dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entonces, ¿cuándo hay que aprender o empezar a predicar? ¿Cuándo es que hay que empezar a compartir? Aquí en el pasaje dice que lo oyeron, o sea, escucharon al ángel. Cuando dice ahí que era de noche. Entonces llegó el ángel, lo sacó de la cárcel y les dijo, vayan y prediquen ¿cómo se dice? Se me fue. Y pues anunciad al pueblo todas esas palabras de esta vida cuando estén en el templo. Y ellos dice que en la mañana fueron
y empezaron a predicar, empezaron a enseñar. Tú podrías decir, pues se tardaron hasta el otro día. Pues a lo mejor se tardaron hasta el otro día, pues porque era de noche. A lo mejor era de madrugada. Entonces nada más esperaron a que amaneciera y fueron. No sé si recuerden cuando David estaba apacentando las ovejas y su papá lo manda a que le llevara lonche a sus hermanos. Bueno, les llevara de comer. Y dice que David muy temprano se levantó y fue. Nosotros, ¿cuándo es cuando debemos empezar a predicar el Evangelio? No tenemos que esperar a Semana Santa a que haya un desafío, un viaje evangélico, un viaje, o si ir a salir con los grupos de adultos o con los grupos de jóvenes a evangelizar a las plazas para poder hacerlo. Ahí dice que deberíamos estar evangelizando a toda criatura. Hay personas que están muriendo a diario. Siempre, todos los días, hay personas que están muriendo a diario. Ahí tenemos una estadística. En promedio aproximadamente 173,000 personas mueren cada día en todo el mundo, lo que equivale un poco más a 7,200 personas cada hora, 120 por minuto y casi 2 personas por segundo. Nosotros podemos decir, bueno, en todo el mundo, no podemos abarcar todo el mundo, ¿verdad? Bueno, en Nuevo León es un total aproximado de entre 35,800 a 45,000 defunciones al año. Los protestantes, así les dicen a muchos cristianos, ¿verdad? Los protestantes, evangélicos y otras denominaciones cristianas, y ahí vamos nosotros bautistas, somos un 11.2% en Nuevo León. Y supongamos que este porcentaje ya somos salvos. Entonces los que mueren cada año sin ser cristianos, sin tener a Cristo en su corazón, son 31,790 personas. Estos datos los saqué de una página de INEGI y esos datos eran del como 2022. No sé si haya subido un poquito más la tasa o haya bajado, pero mira, ¿conoces la Arena Monterrey? Sí la conocemos toda, ahí está. Bueno, se ve muy apenas. Ahora, bueno, estas cifras es lo doble, es otra Arena Monterrey. Son 2 arenas Monterrey casi completamente llenas de las personas que mueren al año sin conocer a Cristo. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? De 3 a 4 personas mueren cada hora aquí en Nuevo León. De 3 a 4 personas. Y esas personas no pertenecen al 11.2% de los cristianos que habitamos en Nuevo León. Yo no sé qué te parezcan esas cifras, no sé si te alarmen o no, si te muevan a empezar a predicar o no. Cuando yo estaba haciendo el mensaje y me topé con esas cifras, dije, ¿qué estamos haciendo? ¿Hace cuánto que no evangelizamos? ¿Hace cuánto que yo, en lo personal, no traigo un invitado a la iglesia o al grupo del viernes? Lucas 9:60 dice, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Esta persona era de los que querían postergar la obediencia. Es de los que dice, nada más déjame que entierre a mis padres. Ahora nosotros, los adultos, nada más déjame que ¿qué? A veces decimos, nada más déjame que mis hijos acaben de estudiar, nada más déjame que mis hijos se casen, o como dicen, déjame que los entregue, o sea, que se casen. Nada más déjame, termino pagar la casa. Nada más déjame que me cambie de trabajo. Nada más déjame que ¿qué? Estamos igual que esta persona en Lucas 9:60. Ahora los chavos, también los chavos no nos quedamos atrás. A veces decimos, no, nada más déjame que acabe la secundaria, nada más déjame que acabe la prepa, la carrera, nada más déjame que
¿qué? Que tenga mi ayuda idónea para ir por el mundo, por las naciones. Nada más déjame que ¿qué? Creo yo que sí nos suena familiar. Tal vez parezca que Jesús fue muy insensible con esta persona. Tal vez parezca que no le debió de haber hablado así de esta manera. Pero aquí Jesús está destacando una urgencia de anunciar el reino de Dios. Y es más importante que los compromisos familiares, que los compromisos sociales. Si entendiéramos la urgencia de que entre 3 y 4 personas mueren cada día, estaríamos evangelizando a diario. Estaríamos evangelizando a cualquier persona que nos topáramos. Ahora otra vez te pregunto, la pregunta que te hice al principio. Ponte a pensar, tú joven, tú adulto, ¿qué es eso que tenemos en común que no hemos estado valorando como deberíamos? Creo que ya nos quedó claro que lo que tenemos en común y que no estamos valorando es la salvación. Es el amor que Dios nos ha dado. Nos lo estamos guardando nada más para nosotros. No lo estamos compartiendo con el mundo. Porque si la valoráramos como deberíamos, estaríamos predicando, estaríamos evangelizando siempre, en todos lados. Y volvemos al primer versículo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque dice en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero en los siguientes versículos también sigue diciendo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, si lo aplicáramos como pregunta, Juan 3:16, entonces, ¿cómo tendrán vida eterna? Por creer en el unigénito Hijo de Dios, el cual fue dado por Dios por amor al mundo. Si nosotros aquí estamos sentados domingo tras domingo. Y está padre venir, está chido. E incluso dice ahí en Hebreos 10:25 que no nos dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre. Entonces está bien venir los domingos. No les estoy diciendo ya no vengan, no, está bien. Pero a veces es lo único que hacemos, el venir aquí, el convivir entre nosotros. A lo mejor escuchamos y aprendemos, pero de aquí nos vamos a la casa y entre semana seguimos nuestras actividades normales, como cualquier otra persona, como cualquier otro prójimo. ¿Cómo serán salvos por invocar el nombre del Señor si no han creído? Y no han creído, ¿por qué? Porque aún no han oído de Él. ¿Por qué? Porque aún no les hemos predicado. Porque nada más somos cristianos aquí en la iglesia. Porque nada más somos hijos de Dios aquí los domingos, o los sábados en las reuniones, o los viernes, o los miércoles en la noche. ¿Y los demás días qué? ¿Qué estamos haciendo? Mira, esta mañana yo no te invito a que ames tu prójimo. Y estoy seguro que Dios tampoco te está haciendo una invitación de que ames tu prójimo. O sea, si le amas a Dios y vas a amar a tu prójimo y harás su mandamiento. O sea, no es una invitación, es un mandamiento. Y es el que te dice, ve y por amor, y pon en amor en práctica. Ve y demuéstralo, accionándolo. Pon ese amor en acción y predica a toda criatura, a tus vecinos, a tus familiares, a tus compañeros, a toda criatura dice. Ve y predica. ¿Para qué? Para que puedan creer.
y puedan invocar el nombre de Dios, para que puedan aceptar a Cristo en su corazón y así puedan ser salvos, no por ti, sino por la gracia y por el amor de Dios. Empecemos a valorar la salvación, la cual nosotros no nos ha costado nada y por eso a veces no la valoramos. Empecemos a valorarla. ¿Cómo? Hablándole a las personas. No nos acostumbremos a una vida cristiana de solo los domingos, de solo la iglesia, de solo nosotros los hermanos. No nos encapsulemos aquí nosotros, sino rompamos esa burbuja y salgamos a predicar. Vayamos más allá por amor, primero a Dios y luego al prójimo.